En la madrugada del 26 de febrero, el Senado de la República aprobó la reforma contra nepotismo y reelecciones impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la iniciativa pasó con algunas modificaciones. El Pleno de la Cámara Alta decidió posponer la entrada en vigor de esta reforma, pero hasta 2030 y no en el 2027, como lo solicitó la presidenta. Y había la posibilidad de que Acción Nacional votara con nosotros, y el Verde no. Yo no decidí, pero yo di una opinión. Y mi opinión era que era un error. Primero porque los del PAN no tienen palabra y igual te dejaban embarcados. Y la tentación de que perdieras una votación constitucional era muy grande. Y como ustedes pudieron ver el día de hoy, para quien observa, porque van a decir, pues si fue unánime, es cierto, pero pudo no haber pasado. Pudo no haber pasado si optamos por el acuerdo con Acción Nacional y Acción Nacional no cumple. Se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente, el Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth, esposa del gobernador. Es senadora con nosotros, Ruth, con el Verde. ¿Pero por qué buscaba implementarla desde 2027? Dentro de 2 años habrá elecciones intermedias donde 16 estados elegirán nuevo gobernador. Las entidades que participarán en estas elecciones son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la aprobación de la reforma en el Senado. Sin embargo, afirmó que aunque la reforma constitucional estará vigente a partir de 2030, se vería muy mal que en Morena u otro partido postulen a familiares en el próximo proceso electoral federal. Bueno, lo que entiendo, yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues, la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Entonces, más allá de decir es que no se aprobó exactamente igual, bueno, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso. Y a partir del 2030 queda establecido. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad?, con el pueblo. Uno de los apellidos más sonados en medio de esta discusión es el de Monreal. La familia zacatecana tiene a varios integrantes dentro de la política mexicana. Sí, somos muchos. Yo me disculpo con todos, pero pues eso lo decidió mi papá y mi mamá. Somos 14. Pero en el nepotismo, se hablaba del nepotismo. No, el nepotismo se da cuando un superior jerárquico beneficia a una persona que es su familiar. En este caso, mis hermanos, tanto el gobernador de Zacatecas como el senador Saúl, son por elección popular. Es decir, la gente decidió y ahí no hay, en el estricto sentido, nepotismo porque tendría que dependerse tanto el gobernador como el senador de una persona que fuera su familiar jerárquico. Y no pasó más de 2 días de aprobada esta reforma cuando el senador Saúl Monreal ya dio a conocer sus intenciones políticas. Por eso yo he dicho que tenemos que esperar y que esté presente la aspiración.
Yo no trato ni deseo ser un hipócrita, deseo siempre hablar con honestidad. Y como dicen, el que respira, aspira. Y por supuesto que mi aspiración está ahí. Por supuesto que hubo reacciones de la oposición. Para algunos fue increíble cómo Morena aplazó su propia reforma. La verdad es que independientemente de que seamos de un partido distinto, reconocemos que la iniciativa era correcta y por eso decidimos apoyarla. Lo que es verdaderamente increíble, yo diría hasta un poco surrealista, es que quienes terminamos votando a favor de la iniciativa de la presidenta para acabar con el nepotismo desde 2027 fuimos el PAN y Movimiento Ciudadano, y quienes se encargaron de echar abajo la iniciativa de la presidenta, moviendo esto a un futuro lejano, es decir, hasta el 2030, fue su propio partido. La decisión de ampliar el plazo abre la ventana para que los Monreal puedan seguir en Zacatecas. En el caso de San Luis Potosí, la senadora del Partido Verde Ecologista de México, Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, podrá contender por ese estado. Pero también está el caso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien recién terminó su sexenio, y luego su hijo Andrés Manuel López Beltrán fue designado secretario de organización de Morena, mientras que su hermano José Ramiro López Obrador, secretario de Gobernación en Tabasco. ¿O qué decir de las hermanas alcalde Luján? Luisa María es actual dirigente nacional de Morena y Berta es la fiscal general de justicia de la Ciudad de México. También están los Batres. Martí es actual director del ISSSTE y su hermana, Lenia, es nada más y nada menos que ministra de la Suprema Corte. Ella incluso se adjudicó el ser la ministra del pueblo. Y si nos movemos a Veracruz, encontramos a los Yunes. Miguel Ángel Yunes Linares fue gobernador y ahora su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez pasó de presidente municipal de Boca del Río a senador de Morena. Ni presidentes municipales, ni senadores, ni diputados impulsaremos la prohibición de suceder a un familiar directo en los cargos de elección popular. ¡No al nepotismo! Para La Saga, Daniel Ibáñez.